Bueno, sin más que agregar, les comparto el contenido que vamos a estar pues desarrollando la tarde de hoy. Es el principio de plena competencia, esto nada más para pues ponerlo de nuevo en contexto sobre lo que ya se ha tratado, como lo dije al principio, en anteriores webinars, en anteriores capacitaciones. Mencionar un poco también sobre los métodos de precios de transferencia, ya que esto se relaciona mucho con lo que es el análisis de comparabilidad y el análisis de comparabilidad como tal, pues vamos a ver los conceptos básicos y las consideraciones básicas sobre esta temática. Comenzamos con el principio de plena competencia o cómo se encuentra pues establecido en la ley y en las directrices de precios de transferencia, que es el Arm's Length. Y como ya lo había mencionado, esto se encuentra en el artículo 3, en el numeral 5 de la Ley de Precios de Transferencia, en el decreto 232/2011. ¿Y por qué es tan importante mencionar el principio de plena competencia en el desarrollo de todo esto del análisis de comparabilidad? ¿Por qué? Porque tienen una conexión. Uno no se puede dar sin el otro. Porque, ¿qué es el principio de plena competencia? Dice, es el que trata las operaciones comerciales y financieras entre las partes relacionadas y vinculadas, y estas se tienen que analizar como si estas operaran como empresas independientes o en situaciones comparables. Y aquí es donde nosotros empezamos ya se nos empiezan a aprender un poquito de luces, de situación comparable, partes relacionadas. Muy bien, entonces ahí es cuando nosotros empezamos pues a introducir un poco lo que es el análisis de comparabilidad dentro del principio de plena competencia. Muy bien, siguiendo con el principio de plena competencia, pues es importante mencionar que cuando las empresas independientes negocian entre sí, las fuerzas del mercado determinan normalmente las condiciones de sus relaciones comerciales y financieras. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando dos empresas no están relacionadas, cuando dos empresas no tienen ningún vínculo entre sí, las fuerzas del mercado son las que se encargan de establecer los precios, establecer ciertos comportamientos, el comportamiento económico, la realidad económica de estas empresas. Bueno, por ponerles un ejemplo, muy bien, yo tengo una empresa, la cual pues vende automóviles y X persona tiene otra empresa, la cual pues se encarga de dar financiamientos para vender automóviles. En este caso, ¿qué hago yo? O sea, yo vendo mis automóviles, claramente, al precio que la oferta y la demanda o el precio al que el mercado se encuentra establecido. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si esta empresa estuviera relacionada conmigo, con mi empresa, entonces, ¿qué pasa? Ahí se darían ciertos beneficios entre las empresas, ¿ok? Negociemos el precio de los automóviles, negociemos la tasa a la que estos automóviles van a ser vendidos, van a ser financiados. Eso es lo que sucede con las empresas vinculadas y con las empresas que operan en condiciones independientes. Son las fuerzas del mercado las que determinan los precios y las circunstancias. En cambio, en las empresas que están vinculadas, son las mismas empresas las que establecen sus propios precios, a pesar de que no sean pues, los precios a los que están establecidos en el mercado. Entonces, cuando las empresas asociadas operan entre sí, las fuerzas externas del mercado pueden no afectar, que era pues lo mismo que les estaba explicando. Dentro de los grupos multinacionales, los grupos económicos, se pueden dar muchas situaciones que ellos básicamente pues traten de establecer precios que se encuentran en el mercado. Pero muchas veces, pues, estas empresas lo que hacen es distorsionar el mercado, y por eso es que es tan importante el principio de plena competencia, porque, bueno, también hay que mencionar que tanto en las directrices de precios de transferencia como en la teoría se dice que muchas veces el principio de plena competencia
pues puede llevarnos a hacer ya sea una carga para el obligado tributario, para las empresas, como una carga misma para la administración tributaria, ya que muchas veces no considera las economías de escala, muchas veces el principio de plena competencia, pues podría de alguna manera no considerar que empresas independientes, o sea, empresas que no se encuentren vinculadas, no realizan operaciones que empresas vinculadas sí realizarían. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Consejo de la OCDE ya está establecido de que esta organización tiene prioridad sobre este principio de plena competencia. ¿Por qué? Porque es el que mejor se adecua a las circunstancias económicas del mercado. Es decir, es el que el principio de plena competencia hace que exista un balance en el mercado cuando se dan estas distorsiones por las empresas asociadas. Por eso que es tan importante y es la esencia de precios de transferencia, el principio de plena competencia. Bien, nos dice que cuando los precios de transferencia no responden a las fuerzas del mercado y al principio de plena competencia, podría darse una distorsión en las deudas tributarias de las empresas asociadas y en la recaudación tributaria de los países. Y esto era lo que les venía diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando porque una cosa muy importante de mencionar es que nosotros como administración tributaria, no solamente aquí, sino que en todos los países tenemos muy claro que no hay tampoco que limitar al obligado tributario en cuanto a la realización de sus operaciones con partes relacionadas. Por de alguna manera decirlo, no hay que satanizar esta situación, sino encontrar un equilibrio, encontrar un balance. ¿Para qué? Para que estos grupos multinacionales no erosionen la base, fiscal y no creen estas distorsiones y no creen tampoco, pues, que de alguna manera el sistema fiscal no sea equitativo, tanto con las empresas que se encuentran en plena competencia, como con las empresas pues, que no se encuentran o realizan operaciones vinculadas que de alguna manera no han sido valoradas al principio de plena competencia. Muy bien, ¿y el principio de plena competencia cómo nace o cómo se establece? Pues esto se fue establecido en el artículo 9, en el apartado 1 del modelo de convenio tributario de la OCDE, y es la base de los análisis de comparabilidad. ¿Por qué? Porque prevé la necesidad de, uno, de una comparación entre las condiciones acordadas o impuestas entre empresas asociadas y aquellas que se pactarían entre empresas independientes. Y número dos, esta nos ayuda a calcular los beneficios que se hubieran obtenido en condiciones de plena competencia. Entonces, es decir, el principio de plena competencia nos ayuda a ¿qué? A realizar una comparación de qué haría mi empresa entre las operaciones de mi empresa vinculada y las operaciones de otra empresa que sí, pues tiene sus precios, sus bienes y sus servicios a un precio de plena competencia. Y también, pues producto de ello, de realizar operaciones vinculadas en el cual yo esté realizando distorsiones en el mercado, pues podemos calcular qué beneficios se hubieran obtenido en el caso de que mi empresa o mi grupo multinacional no hubiera causado estas distorsiones en el mercado. Bien, esto es un pequeño ejemplo de cómo operaría o cómo opera el principio de plena competencia. Tenemos la empresa A en un país A, tenemos la empresa B en el país B y la empresa C, que es una empresa independiente en el país C. Por tanto, diríamos que la empresa A con la empresa B, pues son empresas que tienen partes relacionadas. Sin embargo, la empresa del país C es una empresa que no tiene partes relacionadas, o sea, que opera como una empresa independiente. Muy bien. Entonces, aquí la situación es que la empresa A ofrece un financiamiento a la empresa B. Asimismo, esta empresa A también ofrece un financiamiento a la empresa C, que es independiente. Recordemos que la empresa B está vinculada con la A y la empresa C es totalmente independiente de la empresa A.
ok, estos dos países, estas dos empresas han recibido un mismo financiamiento de la empresa A. ¿Y qué es lo que pasa? Se esperaría, pues, con el principio de plena competencia, se esperaría que tanto la empresa B como la empresa A estén recibiendo, pues, el mismo financiamiento, que el financiamiento esté dado bajo los mismos términos, ya sea contractuales y ya sea, pues, términos económicos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí la empresa se dice que estos son casos hipotéticos, paga una tasa del 1.3, que se podría decir que esta es una tasa de mercado. Sin embargo, la empresa B, por este financiamiento recibido, no paga intereses, no paga ninguna tasa. El financiamiento está dado bajo una tasa cero. Entonces, podríamos decir que esta operación entre la empresa A y la empresa C cumple con el principio de plena competencia. ¿Por qué? Porque se está pagando, pues, por el beneficio recibido del financiamiento, se está pagando, pues, una tasa de mercado. Entonces, cumple con el principio de plena competencia. O sea que esta no es una operación controlada. Una operación controlada, una operación independiente, vendrían siendo pues lo mismo. Cuando les digan que es una operación independiente, una operación controlada, una operación de mercado, todo eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque significa que cumple con el principio de plena competencia. Muy bien. Entonces diríamos que la empresa B no, la transacción que se da entre la empresa B y la empresa A no cumple con el principio de plena competencia. ¿Por qué? Porque no está pagando por el beneficio recibido, la empresa A no está recibiendo ningún beneficio y hasta podríamos decir que la empresa B, pues hay algún traslado de beneficio en esta transacción, porque digamos, hipotéticamente, digamos que la empresa B se encuentra en un país de bajo nula tributación, o sea, en los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, pues le llamamos países de bajo nula tributación porque muchas veces pues no se pagan impuestos por muchas actividades comerciales que se realizan en dichos países. Muy bien, pongamos la situación que el país B se encuentra, no sé, en Bahamas, un país, un paraíso fiscal, ¿verdad? Por darles un ejemplo. ¿Qué pasa? Se están movilizando capitales hacia este país y no se está recibiendo, la empresa A, que digamos se encuentra en Estados Unidos, no está recibiendo el beneficio que se esperaría. Sin embargo, se están pues enviando capitales a este país por el que no se le está tasando. Entonces diríamos que esta transacción no cumple con el principio de plena competencia, es decir, es una operación controlada, es una operación vinculada, que vendría siendo pues lo mismo. También podríamos decir que es una operación que no opera como el mercado esperaría. Es decir, ahí ya se están creando pues distorsiones. ¿Por qué? Porque para una empresa sí se está pues realizando un financiamiento bajo los términos normales del mercado y por qué para otra empresa no. Entonces ahí se dan estos temas de que no hay como equivalencia pues dentro de estas operaciones. Muy bien, pasando de este ejemplo. Bueno, diríamos pues que esta operación no cumple con el principio de plena competencia. En la aplicación del principio de plena competencia se basa en la comparación de las condiciones de una operación vinculada, como ya les había dicho, con aquellas que se pactarían entre empresas independientes. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, con este ejemplo? Que para aplicar el principio de plena competencia, ¿qué harían? Una firma o la misma administración tributaria, un experto de precios de transferencia tendría que realizar un estudio que que aplicando, claro, la metodología de precios de transferencia, lleve esta operación a un rango de plena competencia, es decir, se calcularía pues lo que se dejó de pagar en, digamos, en intereses, podría ser, por esa operación en el que pues estableció una tasa cero. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer para que esta operación cumpliera con el principio de plena competencia. Dice, ser comparable significa que ninguna de las posibles diferencias existentes entre las situaciones objeto de comparación
puede influir significativamente en la condición examinada metodológicamente o que pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos para eliminar el efecto de tales diferencias. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces sucede que cuando realizamos análisis de precios de transferencia, cuando queremos llevar esas operaciones a un rango de plena competencia, utilizamos medios para comparar esta operación que son demasiado forzados o que realmente llega a un punto en el que no son comparables. Entonces, claro, el principio de plena competencia se puede cumplir en la medida de que tales situaciones sean realmente comparables. Son dos los aspectos claves de este análisis. Uno es identificar las relaciones comerciales o financieras y comparar las condiciones y circunstancias con relevancia económica. Es decir, para nosotros poder aplicar el principio de plena competencia para que como ese ejemplo que les puse, se pueda llevar al principio de plena competencia y esas dos empresas asociadas pues no erosionen la base imponible, nosotros tenemos que aplicar el principio de plena competencia. Y para poder aplicarlo, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos claves. Uno es identificar estas relaciones comerciales y financieras y comparar las condiciones y circunstancias con relevancia económica. Muy bien, y ustedes dirán, bueno, ya la empresa A le da un financiamiento a la empresa B y la empresa B lo recibe y no paga intereses. Fácil. No, pero no. Identificar las relaciones comerciales y financieras entre partes asociadas lleva un análisis mucho más exhaustivo de lo que parece, ¿no? No es simplemente puedes identificarlas, decir, esta empresa hace esto y la otra hace. No, esto también lleva una metodología que es pues la que vamos a estar viendo hoy, que es sobre el análisis de comparabilidad, y otra muy importante que es comparar las condiciones y circunstancias con relevancia económica. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comparar solo por comparar. No podemos comparar cualquier empresa con cualquier empresa. Tenemos que tener en cuenta muchos factores para que nuestro análisis de precios de transferencia pues sea óptimo. Muy bien, en este sentido también recalcar o recordarles que la metodología de precios de transferencia para poder llevar a las empresas a un rango de plena competencia es pues aplicar los métodos de precios de transferencia, ¿ok? Entre los cuales tenemos los métodos tradicionales, que estos son basados en las operaciones, en cómo, en la esencia de la operación, y tenemos los métodos no tradicionales, que estos ya son basados en los resultados, que bueno, estos ya se tratan más que todo de comparar márgenes y bueno, ya tienen sus propias características. Los métodos no tradicionales son el precio libre comparable, que se le dice COP, el precio de reventa y el método de coste incrementado. Dentro de los no tradicionales tenemos el margen neto operacional y tenemos la distribución de resultados. Muy bien. Respecto a los métodos, es muy importante mencionar que los métodos también pues tienen esa singularidad de que a pesar que están aprobados por el Consejo de la OCDE y que están en las legislaciones tanto de Honduras como de todos los países y que los obligados tributarios tienen la libertad de poder utilizar cualquiera de estos métodos, es muy importante que nosotros sepamos que estos métodos tienen una jerarquización, que es como está establecido en el título. Quiere decir que nosotros primero vamos a ir descartando pues cuáles son los métodos más directos o cuáles van a ser los métodos más fiables para que nuestra valoración de las operaciones con partes relacionadas sea lo más óptimo posible. Entonces, como se encuentra pues establecido aquí, dice que la selección de un método de determinación de precios de transferencia aspirará en todos los casos a la selección del método más apropiado para las circunstancias concretas analizadas. Es decir, pues como les decía, no vamos a aplicar cualquier método, ¿ok? Cada método pues se tiene que ajustar, ya sea a la operación realizada, tanto como a las características del mercado, a las características de cada empresa.
La selección de un método de determinación de precios de transferencia aspirará en todos los casos a la selección del método más apropiado, como lo habíamos mencionado antes, y se considera que los métodos tradicionales basados en las operaciones son el medio más directo para determinar si las condiciones de las relaciones comerciales o financieras de las empresas se ajustan al principio de plena competencia. Era lo que les mencionaba anteriormente. Siempre vamos a optar primero por los métodos tradicionales basados en las operaciones, ¿ok? Si después de un análisis nosotros pues determinamos que estos métodos pues realmente no se pueden aplicar, realmente no se ajustan a las circunstancias económicas de la transacción o de la empresa, entonces vamos a optar por utilizar métodos no tradicionales, pero siempre pues en jerarquía vamos a utilizar los métodos tradicionales. Y pues esta normativa de la referencia sobre la aplicación de métodos, pues la vamos a encontrar en el artículo 8 de la ley y en el artículo número 23 del reglamento. Entonces yo los invito que si después de la capacitación ustedes pues tienen el interés de aprender un poco más sobre los métodos, pues pueden pues ir a la normativa que tenemos, la ley y el reglamento, tanto como las directrices de la OCDE, que todo lo sobre los métodos lo van a encontrar en el capítulo 2. Recuerden que las directrices de la OCDE son nuestra referencia técnica y pues nosotros basamos todos nuestros análisis en lo que establecen las directrices y nuestra legislación. Muy bien. También otras circunstancias para tomar en cuenta al momento de la elección de un método es la naturaleza de la operación vinculada, la disponibilidad de información fiable, el grado de comparabilidad entre operaciones vinculadas y no vinculadas y pues la prelación de método, que era pues lo que estábamos comentando anteriormente. Todas estas circunstancias las vamos a comprender más cuando ya entremos a la parte del análisis de comparabilidad y vamos a ver por qué es tan importante pues tener todas estas circunstancias en cuenta. Y bueno, para conceptualizar un poco los precios, lastimosamente pues no nos va a dar la oportunidad en esta jornada de adentrarnos ya a más detalles sobre la aplicación exacta de los métodos, pero sí los vamos a conceptualizar. Y nos dice que el precio libre comparable, que bueno, dentro de la jerarquía de métodos, se espera que este sea el método que se utilice en primera instancia. Claro, no va a aplicar para todo tipo de transacción ni para todas circunstancias según sea la de cada empresa, pero se espera que este sea el método por excelencia que se aplique según la jerarquización. Entonces, el precio libre comparable o el COP consiste en comparar el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o prestados en una operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o prestados de una operación vinculada comparable. ¿Ok? Como habíamos dicho, cuando hablamos de una operación comparable, es una operación que está a precios de mercado, que cumple con el principio de plena competencia, o que son operaciones pues, que las realizan empresas independientes. Entonces, el precio libre comparado es nada más comparar precios. Obviamente, va a depender también de muchos factores, hay que tener mucho en cuenta, digamos, las características de los bienes transmitidos en este método. Como les digo, pueden consultar las directrices, ahí hay mucha teoría sobre la aplicación de estos métodos, sobre qué se trata y sobre qué factores tenemos que tener en cuenta para poder aplicarlo también. Pero el precio libre comparado es básicamente comparar los precios. Les voy a dar un ejemplo de en qué situaciones se puede comparar. Por ejemplo, un ejemplo básico, por decirlo así, podría ser la comparación entre tasas de interés, como en el ejemplo que teníamos anteriormente. Nosotros, cuando identificamos que una tasa de interés no está siendo aplicada a precios de mercado, podemos tomar como referencia tasas del mercado o tasas que estén establecidas por la oferta y la demanda, ¿no? Podemos aplicar la tasa activa, la tasa pasiva que se encuentra dentro pues, de las estadísticas del Banco Central, por ejemplo, para nosotros así realizar un rango de plena competencia
y poder aplicarlo a esta transacción, pues que no cumple con el principio de plena competencia. Es decir, comparar la tasa a la que se esté realizando un financiamiento entre empresas vinculadas con la tasa de mercado que ya establece, por ejemplo, pues una organización o ya sea, pues, una empresa o en este caso el Banco Central, ¿no? Que es un organismo de gobierno. Podríamos decir que estas tasas cumplen con el principio de plena competencia. También se puede dar el ejemplo, otro ejemplo muy básico puede ser el de comparar precios de la bolsa de valores, es decir, una empresa que vende café a una empresa, pues, no, una empresa vinculada que lo esté vendiendo bajo un precio más bajo en el que se esté vendiendo en la bolsa de valores, por decirlo así. Entonces, nosotros ahí podemos hacer esa comparación y reemplazar estos precios por los precios que sí están determinados como precios de mercado. También tenemos el segundo método, tradicional también, que es el precio de reventa. ¿Ok? Este método se puede aplicar cuando una parte relacionada le vende a otra parte relacionada y esta pues le vende ya a empresas, a terceros independientes, por decirlo así. Muy bien, dice que el método del precio de reventa se indica con el precio al que se ha adquirido a una empresa asociada un producto que se vende después a una empresa independiente. Este precio de reventa se reduce a un margen bruto apropiado, o sea, el margen de precio de reventa. Este método alcanza su máxima utilidad cuando pues se puede adaptar a actividades de comercialización. Es decir, retomando, este método se puede utilizar, digamos, en empresas, digamos, distribuidoras, por decirlo de alguna manera. Yo le compro una relacionada y se lo vendo a empresas independientes o a empresas pues, que se encuentran cumpliendo con el principio de plena competencia o puede ser pues, terceros independientes. No tienen que ser exactamente empresas, sino que pueden ser, digamos, personas naturales. Pero esto solamente se aplicaría si yo estoy adquiriendo los bienes o servicios de una empresa relacionada a terceros independientes. Muy bien, el método del coste incrementado, este es otro método, pues, tradicional. Este es todo lo contrario del método del precio de reventa. Esto nos dice que nosotros adquirimos bienes o servicios de empresas independientes y lo que hacemos es que vendemos a empresas relacionadas. Muy bien, nos dice que el método del coste incrementado parte de los costes en que ha incurrido el proveedor de los bienes o servicios en una operación vinculada por los bienes transmitidos o los servicios prestados a un comprador asociado. Este coste se incrementa en un margen que le permita obtener un beneficio apropiado teniendo en cuenta las funciones desempeñadas y las condiciones del mercado. Muy bien, aquí ya entramos con los métodos no tradicionales y tenemos el margen neto operacional. Nos dice que el método del margen neto operacional estudia el beneficio neto calculado sobre una magnitud apropiada. Por ejemplo, este puede ser calculado bajo los costes o las ventas o los activos de una empresa que un contribuyente obtiene por razón de una operación vinculada. Tenemos también el método de distribución de resultados, que ya sería nuestro quinto método. En nuestra legislación contamos con 5 métodos y aparte tenemos el sexto método, que sería el método del artículo 10, que eso es para operaciones de exportación, que eso, el método del artículo 10 viene siendo como un método CAP o el método precio comparable. Muy bien, regresando aquí al quinto método, sería el método de distribución de resultado y nos dice que el método de la distribución de resultado identifica el beneficio que ha de distribuirse entre empresas asociadas por las operaciones vinculadas y la distribución de este resultado común entre las partes asociadas en función de los criterios económicos.
Muy bien, entonces aquí pues tenemos un ejemplo, está la casa matriz, tenemos la empresa A, la empresa B y la empresa C. Muy bien, todas estas empresas, por decirlo así, están vinculadas o son empresas vinculadas con esta empresa, que es la empresa matriz, y cada uno pues tiene su función, realiza diferentes funciones y cada uno aporta cierto grado de funcionalidad a al grupo empresarial. Muy bien, entonces la distribución de resultados básicamente es pues al final del periodo o al final de la transacción realizada, el resultado se esperaría que sea distribuido de manera equitativa o en base a la funcionalidad o a lo que aporte cada empresa vinculada a la operación. Entonces, de eso se trata pues el método de distribución de resultados. Muy bien, entonces aquí ya entramos a lo que venimos hoy, que es el análisis de comparabilidad. Y fue importante mencionar los métodos de precios de transferencia antes. ¿Por qué? Porque nosotros ya conociendo todos los métodos y sabiendo, digamos, mi empresa se dedica a esto, esto y esto, puedo aplicar cierto método. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros para poder aplicar un método, primero tendríamos que aplicar el análisis de comparabilidad para saber que si este método realmente se ajusta a las circunstancias económicas de mi empresa o de la operación. Muy bien, el análisis de comparabilidad contiene un aspecto cualitativo, nos dice, que hace que las condiciones esenciales, que hace a las condiciones esenciales del objeto a comparar, y otro cuantitativo que se refiere a las cantidades involucradas a comparar. Nos dice que como requisito para establecer que una transacción es comparable con otra es que estos criterios deben cumplirse simultáneamente. Es decir, nosotros no podemos decir, ah, ok, mi empresa que realiza operaciones con partes relacionadas vende naranjas, la voy a comparar con otra empresa que también vende naranjas. Ok, no es así de fácil. Porque, como bien nos dice la teoría, estos criterios deben cumplirse simultáneamente. ¿Y qué pasa si la empresa con la que yo me quiero comparar no tiene la misma magnitud que la mía, no vende los mismos volúmenes que mi empresa? No realiza todas las actividades que yo realizo en mi empresa, entonces ya no sería una empresa con la que a mí me serviría compararme. Entonces no se cumplirían los dos criterios. Cumpliría quizás el criterio cualitativo, si es que logro pues comprobar que vendemos el mismo tipo de naranjas, pero no cumpliría el otro criterio cuantitativo porque nosotros no vendemos en la misma escala, no tenemos los mismos volúmenes de venta. Y el análisis de comparabilidad está referenciado en el artículo 7 de la ley. Lo pueden encontrar también en el artículo 17, 18 y 19 del reglamento y en los capítulos 1 y 3 de las directrices en materia de precios de transferencia. Entonces aquí tenemos el ejemplo que les estaba poniendo anteriormente, que es, ok, yo puedo comparar mi operación relacionada con otra empresa independiente que también vende naranjas, ¿ok? Y yo puedo comprobar que esta naranja es de la misma calidad, es del mismo tipo de naranja que, que yo vendo, entonces, ok, está bien. Puedo comparar estas dos transacciones, ¿ok? Podríamos decir que tiene las mismas características, pero volvemos a lo mismo que les estaba mencionando anteriormente. ¿Qué tal que, digamos, estas empresas no venda en el mismo volumen que el mío? Entonces, yo ya no puedo comparar mi empresa con esta otra. ¿Por qué? Porque no vende en los mismos volúmenes que yo. También, pues, es importante mencionar, aparte de la calidad del producto, que tienen que ser iguales, que esta empresa también esté bajo las mismas circunstancias económicas que la mía. Entonces podríamos decir que, digamos, en este caso, esa empresa no es comparable o esa transacción no es comparable con la mía, porque no estoy cumpliendo los dos criterios esenciales que me establece el análisis de comparabilidad.
Dice, el primer paso para iniciar la comparabilidad es delinear la transacción. Esto es básico, esto es lo más importante, es lo primero que ustedes tienen que tener en mente cuando realicen un análisis de precios de transferencia, es iniciar delineando la transacción. Muy bien, ¿y qué es delinear la transacción? Bueno, esto tiene muchas fases y también depende de muchos factores. Por ejemplo, ese proceso comienza con la comprensión, dice, de la sustancia de las relaciones comerciales o financieras entre las partes. Es decir, primero, para delinear la transacción, yo tengo que estudiar el sector, ¿no? En el sector en el que yo estoy realizando mis operaciones productivas o desarrollando mis actividades productivas. También las condiciones claves del mercado, los factores que afectarán al rendimiento de las empresas de ese sector y las respuestas al grupo multinacional a estos factores. O sea, es decir, por factores entenderíamos que serían, digamos, las estrategias del mercado del producto, las estrategias de venta, puede ser, las cadenas de suministro, las funciones importantes realizadas, los activos utilizados y también puede ser los activos, pues, intangibles. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos claros. Delinear la transacción no depende de estos factores. Conocer el sector de la industria, conocer las claves de mercado, factores que afectan el rendimiento y las respuestas del grupo multinacional a estos factores. Muy bien. Tenemos que conocer, como ya dijimos, el sector económico de estas empresas. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta, aparte de estos factores de comparabilidad, los factores económicos, que son las estrategias empresariales, los mercados, los productos, cadenas de suministro, funciones claves desempeñadas, riesgos asumidos y activos utilizados. Dice, a partir de aquí, el proceso se centra en identificar cómo opera cada empresa multinacional dentro del grupo. Analiza el papel que desempeña cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, yo quiero realizar un análisis de comparabilidad, digamos, yo como empresa relacionada realizo mucha inversión en gastos de publicidad y me quiero comparar con una empresa independiente que esa empresa independiente no realiza o pues no realmente no tiene gastos de publicidad. Entonces, realmente eso podría entrar, digamos, dentro de las estrategias de venta, dentro de las estrategias empresariales para crear beneficios. Entonces, digamos, en este factor económico o factor de comparabilidad, pues ya no cumple esa comparabilidad mi empresa con la empresa independiente, porque esta empresa independiente no está realizando las mismas funciones o no está realizando, digamos, los mismos gastos o inversiones que yo en publicidad. Entonces, digamos, por ejemplo, eso es un factor claro a tener en cuenta. Bien, siguiendo las directrices, los 5 factores que determinan la comparabilidad serían las características de los productos o servicios, el análisis funcional, los términos o condiciones contractuales, las circunstancias económicas y la estrategia del negocio. Muy bien, las características de los productos y los servicios, era como yo les venía mencionando en el ejemplo de las naranjas, es que, bueno, si yo me quiero comparar con una empresa independiente, esa empresa independiente tiene que vender el mismo producto que yo vendo bajo las mismas circunstancias. Es decir, yo si vendo al mercado en Estados Unidos, por decirlo así, naranjas de calidad o de grado número 1 con la empresa que yo me vaya a comparar, por ejemplo, también tiene que vender este mismo producto con las mismas características. También tiene que vender naranjas de primera calidad. No me puedo comparar con una empresa, pues, que vende pues, naranjas de muy baja calidad. Las características o productos o servicios es lo que les venía mencionando. Estas se refieren a las características de los bienes, tales como particularidades físicas, que es lo que les decía, tiene que ser pues, la misma naranja, el mismo tipo de naranja, la actitud de utilización, calidades, disponibilidad, volumen de provisión, también lo que les mencionaba en el ejemplo, pues no me voy a comparar con una empresa pues que le vende solo a, qué sé yo, a pequeñas empresas que venden en los mercados locales cuando yo estoy exportando mi producto. Entonces no puedo comparar ese tipo de volumen de venta. Dice que estas características pues, son las que en general determinan los precios en el mercado y esto permite que sean útiles para la comparación
de operaciones entre empresas controladas e independientes. Estos serán útiles en casos específicos como de activos intangibles e intangibles. Activos tangibles e intangibles, disculpen ahí el error. Préstamos y servicios. De igual forma tendrán un grado mayor de importancia cuando se utilicen métodos pues, transaccionales o métodos tradicionales, métodos basados en las operaciones. Características de los bienes tales como particularidades físicas, aptitud de utilización, disponibilidad, bueno, es lo mismo que les mencionaba anteriormente. Y si estas características con relevancia económica comprenden las condiciones de la operación y circunstancias con relevancia económica en las que se lleva a cabo. Muy bien, siguiendo con esa parte de las características de los bienes, también, digamos, hay que tener en cuenta mucho referente a la parte de los activos tangibles e intangibles, también que, digamos, las circunstancias contractuales de estas, pero esto viene un poco más adelante. Bien, otro de los factores de comparabilidad, como podríamos decirlo, sería pues el análisis funcional. Dice que la importancia del análisis funcional surge de la noción de que para las transacciones que se realicen en el mercado abierto, la compensación de cada parte a la transacción en términos generales reflejará las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos. Es decir, la base de este análisis funcional es poder identificar las funciones que realiza cada parte, los activos utilizados y los riesgos asumidos. Es decir, cuando yo esté realizando mi análisis de precios de transferencia y yo quiera pues compararme con otra empresa o cuando yo esté ya buscando los comparables, los potenciales comparables para mi análisis, yo tengo que ver que esos potenciales comparables realicen las mismas funciones, utilicen los mismos activos y asuman los mismos riesgos. Dicen, los riesgos asumidos por cada parte en relación con el mismo comprenden los siguientes: actividades económicamente significativas, responsabilidades, funciones, tales como puede ser la fabricación, diseño, comercialización, distribución, compra, etc. Eso quiere decir que cuando yo me compare con una empresa, yo esperaré que la empresa pues realice mis mismas funciones. Por ejemplo, yo tengo pues una empresa que solamente que solamente basa sus actividades en la distribución. No me voy a comparar con una empresa que sus actividades se basan en la producción. ¿Por qué? Porque eso conlleva un poco realización de muchas más funciones, también conlleva la utilización de muchos más activos y la asunción de muchos más riesgos que simplemente las actividades de distribución. Entonces, tenemos que tener claro que estas empresas tienen que realizar las mismas funciones. Los mismos, como les había mencionado, con los activos. O sea, las empresas de producción y las que solamente se dedican a la distribución, claramente no van a contar con los mismos activos tangibles, tanto pues como intangibles, ¿no? Los riesgos asumidos. Muy bien, esta parte de los riesgos es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también nos va a determinar qué parte del análisis va a ser mi objeto de análisis, ¿no? O sea, qué parte de la transacción va a ser mi objeto de análisis. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos tomar la empresa que realice o que asuma menos riesgos como la parte analizada. O sea, vamos a tomar como parte analizada en nuestro análisis de precios de transferencia aquella empresa pues que tenga menos asunción de riesgos. Estos riesgos pueden ser riesgos de mercado, riesgos de costos, riesgos de ingresos, riesgos asociados con la investigación y desarrollo, cambios de divisas, en fin, hay muchos riesgos y esos también los pueden consultar en las directrices. Dice, dos transacciones son potencialmente comparables cuando las actividades o funciones realizadas en su formación, los activos utilizados y los riesgos asumidos para llevarlos a cabo sean similares. Nosotros siempre vamos a buscar que en esta comparación todos estos aspectos de las funciones, activos y riesgos sean similares. O sea, nuestras empresas potencialmente comparables que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis tienen que realizar actividades similares, utilizar activos similares y
asumir riesgos similares. La falta de información detallada de terceros es la primera limitación en este punto y muchos analistas creen compensar esta falencia aumentando el tamaño de la muestra de comparables independientes. Es decir, como les digo, cuando estemos realizando este análisis, nosotros tenemos un grupo de empresas que van a ser nuestras empresas comparables. Estas empresas comparables ya lo habíamos mencionado, recuerdo, en webinars anteriores, ya los habíamos pues analizado, que son empresas comparables, que van a ser estas empresas que nos van a servir en nuestro análisis para nosotros poder comparar nuestra empresa a la que le estamos realizando pues un estudio de precios de transferencia o un análisis de precios de transferencia. Entonces, el resumen de este párrafo sería que no siempre cantidad es calidad. Entonces nosotros siempre vamos a buscar que cumpla con los factores de comparabilidad, no que tengamos muchas empresas comparables, sino que estas pues cumplan con los factores de comparabilidad. Bien, de acuerdo con las directrices, los tipos de riesgos a considerar incluyen riesgos estratégicos, de mercado, riesgos asociados con la infraestructura, riesgos financieros, riesgos transaccionales, riesgos, bueno, riesgos de peligro, que son incluidos accidentes, desastres. Esto es muy importante mencionarlo porque, digamos, en nuestro país tenemos muchas empresas que se dedican al sector pues, agrícola. Ellos asumen muchos riesgos de factores de desastres naturales, entonces estos son riesgos bastante importantes a considerar. También tenemos riesgos de mercado, ¿por qué? Porque en países como los nuestros, que nuestro riesgo país, pues bastante alto, entonces dependemos mucho de los inversionistas. Entonces, el riesgo, digamos, se ven afectados el mercado, los precios. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos riesgos al momento de nosotros querer comparar una empresa o una empresa que, digamos, no sea hondureña o que la empresa, pues, las circunstancias económicas no sean las mismas. El riesgo es la incertidumbre inherente en la actividad empresarial sobre si los recursos necesarios para aprovechar la posibilidad de obtener beneficios excederán del beneficio o no generarán los resultados previstos. El análisis de riesgo es una parte integral del análisis funcional y la comprensión de las relaciones comerciales y financieras entre las empresas asociadas. Muy bien, las entidades que conllevan riesgos más altos normalmente deberían compensarse con una remuneración más alta en el mercado. Es lo que les venía diciendo, o sea, se esperaría pues que una empresa que asuma pues más riesgos, realice muchas más funciones y realice o que invierta pues muchos más activos, es la empresa que va a tener mayor remuneración o mejores resultados, ¿no? Al final, o mayores beneficios al final del periodo. Muy bien, 6 pasos para analizar riesgos. Identificar específicamente los riesgos con relevancia económica, determinar cómo se asumen contractualmente los riesgos y determinar la gestión y mitigación de riesgos. Interpretar la información de los pasos 1 y 3, o sea, identificar los riesgos y determinar la gestión y mitigación de riesgos si la asunción contractual de riesgo es consistente con la conducta de las partes. Es decir, muchas veces nosotros revisamos contratos o cláusulas contractuales en las cuales nos dice la empresa X va a asumir cierto riesgo de pérdida o la empresa X va a asumir riesgos de obsolescencia, muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? Al final, en los estudios de precios o en las valoraciones que realizan, vemos que no, que quizás es la empresa, la otra parte, la contraparte, la que está asumiendo todos estos riesgos. Entonces, es muy importante pues conocer la esencia o la realidad económica de la transacción para nosotros establecer si cumple o no con los factores de comparabilidad, porque muchas veces dista lo que está en los contratos con la realidad económica de la transacción. Es decir, muchas veces la transacción no se está realizando como se está establecido en los contratos. Bien, asignación de los riesgos cuando se encuentra una inconsistencia en el paso 4, es decir, digamos, cuando encontramos que pues,
la transacción no se está realizando conforme a lo que se encuentra en el contrato, pues vamos a asignar riesgos según sea la realidad económica. Es decir, si la empresa X decía que iba a asumir riesgos y no lo fue, y es la empresa Y la que los está asumiendo, entonces en el análisis de precios de transferencia vamos a asignar los riesgos a la empresa que de verdad los está asumiendo y no a la que en el contrato pues nos dice o está plasmado que sí, cuando la realidad económica es otra. Y número 6, determinarse el precio de la operación efectiva definida de forma precisa teniendo en cuenta las consecuencias financieras y de otra índole de asunción del riesgo. Esto lo pueden encontrar también en las directrices y ahí se encuentran pues la referencia de este análisis de riesgo. Ahí lo van a encontrar mucho más detallado. Si quieren, pues mucho más teoría, pero la explicación que les acabo de dar es básicamente a lo que se refiere a estos 6 pasos para el análisis de riesgo. Como les venía mencionando ya, se asume que una parte o la empresa que está más expuesta al resultado económico, o sea, que la empresa que realiza más funciones, invierte más activos y asume más riesgos, se supone que tendría que ser la empresa que pues reciba pues más ganancia, por decirlo de este modo, ¿no? Muy bien, ya pasamos de las características, el análisis funcional y ahora pues pasamos a los términos o condiciones contractuales, que es básicamente lo que les venía explicando de acuerdo a los riesgos. Y es decir que dentro del análisis de precios no solamente vamos a analizar las funciones, los activos y los riesgos, sino que también vamos a analizar los términos contractuales de esta operación. Bien. Estos van a influir en la asignación de riesgos, que es lo más importante, y también en las condiciones contractuales vamos a encontrar muchas veces cómo se establecen las funciones de cada empresa, y aquí es donde nosotros, comparando el análisis funcional con las condiciones contractuales, es donde nosotros vamos a dar cuenta si realmente la operación se está realizando tal y como se encuentra ahí, o si existe una diferencia entre pues la esencia de esta operación, en realidad cómo se está realizando, ¿no? En las operaciones entre empresas independientes, las divergencias de intereses entre las partes aseguran que se establecen términos contractuales que reflejan los intereses de ambas partes, que las partes velarán normalmente porque ambas se ciñan a los términos del contrato y que los términos del contrato solo se ignorarán o modificarán si se resulta de interés para ambas partes. Nosotros esperaríamos, pues, que todos los contratos sean de esta manera, ¿no? Y que la realidad económica de las transacciones se fijen de acuerdo, pues, a estos intereses, ¿no? A estas divergencias, como lo establecen las directrices. Muy bien, los riesgos. En una transacción controlada, por lo general, no existen contratos formales y por escrito. En cambio, en las transacciones no controladas, sí existen estos contratos y por lo general se encuentran muy bien detallados. También otra particularidad que hemos encontrado es que si existen estos contratos entre transacciones controladas, por lo general, pues su realidad económica es muy diferente a la que se encuentra establecida dentro de los contratos. Entonces, claro, el análisis de comparabilidad siempre, en el análisis de comparabilidad siempre nosotros esperaríamos que la realidad económica sea igual a la que se encuentra establecida en los contratos, pero por lo general esto no sucede. Muy bien, otro de los factores de comparabilidad pues son las circunstancias económicas. Dentro de los factores de comparabilidad que ya estudiamos, ya pasamos el análisis funcional, ya pasamos las características de los bienes y servicios, ya estudiamos la parte del análisis funcional, ya pasamos la parte de las condiciones contractuales y ahora tenemos pues las circunstancias económicas. Y dentro de las circunstancias económicas, ¿qué vamos a analizar y qué es lo que vamos a establecer en nuestro análisis de comparabilidad? Pues va a ser la localización geográfica, la dimensión, el grado de competencia. Todos estos factores son los que van a ir o los que nosotros vamos a buscar en el análisis de las circunstancias económicas de nuestro análisis de comparabilidad. Disponibilidad de bienes y servicios alternativos, niveles de oferta y demanda, poder adquisitivo de los consumidores,
La naturaleza y el alcance de la reglamentación del mercado, costes de producción, nivel del mercado, fecha y momento de la operación. Entonces, nosotros esperaríamos que las circunstancias económicas en las que se realiza nuestra operación vinculada y la que nosotros queremos comparar tengan estas mismas circunstancias o sean las mismas circunstancias, ¿no? Muchas veces, pues, esto no se cumple a cabalidad, pero nosotros esperaríamos que cumplan los mayores factores de comparabilidad del mercado. Dentro de estas circunstancias económicas, también nosotros podemos encontrar un factor que no está aquí, pero digamos es la estacionalidad, ¿no? Que la estacionalidad es muy importante porque, digamos, cuando nosotros queremos, digamos, comparar, digamos, un bien, una materia prima, digamos, un bien commodity, nosotros tenemos que ver la estacionalidad también, ¿no? Porque la estacionalidad nos establece mucho la determinación del precio. Por ejemplo, hay frutas de temporada, por decirlo así. Entonces, claro, cuando la fruta está de temporada, el precio suele aumentar, ¿no? Nos lo vamos a encontrar o mejor dicho, el precio pues puede variar porque es de temporada, hay bastante oferta, quizás la demanda no sea mucha, entonces el precio puede bajar, ¿no? En cambio, cuando nosotros, digamos, una empresa exporta una fruta que no está de temporada en otros países, el precio puede aumentar. Entonces, a eso se refiere mucho con la estacionalidad y esta circunstancia económica también es muy importante para analizar. La existencia de un ciclo económico, que era lo que les decía, el ciclo económico o la estacionalidad. De igual forma, hay que tomar en cuenta empresas con inicio de actividades, en quiebra, en proceso de fusión o reestructuración. Porque, claro, estas empresas que se encuentran bajo estas circunstancias no van a tener los mismos márgenes de utilidad o quizás pues, no se van a encontrar en las mismas circunstancias económicas que una empresa que ya está bien posicionada en el mercado. También tenemos las estrategias de negocio dentro de los factores de comparabilidad y están las empresas pues podrían implementar una estrategia comercial destinada a penetrar en nuevo mercado, desarrollar un nuevo producto o oferta, diversificar su negocio, aumentar o mantener su cuota de mercado y pues también el aumento de costos de comercialización. También era lo que les decía también al principio, que no me puedo comparar, digamos, con una empresa que no tenga gastos, digamos, en este tipo de estrategias de negocios, ¿no? O sea, no está haciendo este tipo de inversión en el que yo sí lo estoy haciendo. Entonces, claro, sus resultados, sus márgenes no van a ser pues los mismos. Los aspectos que abarcan las estrategias del negocio, dice la innovación, el desarrollo de nuevos productos, el grado de diversificación. Aquí tiene, en el desarrollo de nuevos productos tiene mucho que ver pues la inversión también en investigación y desarrollo, porque claro, no voy a comparar una empresa que no está realizando también ese tipo de inversión con la mía que sí lo está realizando. También las empresas que tienen mucha aversión al riesgo, la valoración de los cambios políticos, que tiene mucho que ver con las circunstancias económicas, las leyes laborales vigentes y en proyecto y duración de los acuerdos. Todas estas también son circunstancias económicas o estrategias del negocio que hay que tomar pues muy en cuenta, porque muchas veces hay muchas empresas o negocios que se rigen de acuerdo a leyes o a cambios políticos dependiendo el país o la jurisdicción donde se encuentre. Entonces nosotros muchas veces decimos, ok, esta empresa se parece a la mía, la puedo comparar, la voy a tomar como empresa comparable. Pero quizás el desarrollo de sus actividades no se desenvuelve en la misma circunstancia económica, política, bajo las mismas leyes que desarrollan las actividades de nuestra empresa en nuestro país. Entonces, hasta ese tipo de factor hay que tomar en cuenta al momento de encontrar una empresa potencialmente comparable. A este respecto es importante garantizar que la conducta de las partes sea coherente con la supuesta estrategia comercial y que exista una expectativa razonable de que la estrategia producirá un rendimiento suficiente. Es decir, pues estas estrategias que se esperan realizar, bueno, aplicando estas estrategias nosotros esperaríamos pues un beneficio al final. Entonces también tiene mucho que ver eso, realmente si yo estoy implementando una estrategia de negocio, estoy haciendo una inversión en una estrategia de negocio,
yo esperaría que al final esta estrategia pues me traiga a mí beneficios económicos, porque de lo contrario estaría yo realizando nada más un gasto, quizás con otra empresa vinculada, y nada más esto sería pues básicamente una transferencia de capitales que yo le estaría haciendo a una empresa vinculada que, digamos, me brinda un servicio sobre una estrategia de mercado en el que al final no estoy recibiendo un beneficio. Entonces, si no estoy recibiendo un beneficio, se diría que esa operación no cumple con los principios de plena competencia. Muy bien, entonces ya pasamos a la parte final de todo, que sería el proceso tipo. Aquí sí voy a ir un poquito más rápido, porque si nos queda poco tiempo para las consultas y todo. Entonces, el proceso tipo es parte del análisis de comparabilidad y nos dice que puede seguirse al momento de realizar el proceso de selección de las potenciales comparables. Cuando nosotros ya hemos hecho el análisis de las características de los productos, o nosotros ya hemos hecho nuestro análisis funcional sobre las funciones, activos y riesgos, y nosotros ya hemos analizado nuestras condiciones contractuales y ya hemos analizado también las estrategias de negocio, y nosotros vemos que, digamos, todos estos 5 factores de comparabilidad se cumplen. Yo tengo, digamos, potenciales comparables que cumplen con estos 5 factores de comparabilidad, pues tenemos nosotros como buena práctica también aplicar el proceso tipo. Este proceso tipo se encuentra establecido en las directrices que la aplicación no es obligatoria, pero sí se considera como una buena práctica para realmente saber si las empresas son comparables o no son comparables. Muy bien, como paso 1 en el proceso tipo tenemos la determinación de los años incluidos en el análisis, que bueno, dentro de los 5 factores de comparabilidad que nos establece el análisis de comparabilidad, no nos tiene pues establecido la determinación de los años que vamos a analizar. Entonces, en el proceso tipo tiene como esos plus, nos tiene muchos plus, que en sí los 5 factores de comparabilidad no notan. Muy bien, dentro del paso 1 tenemos la determinación de los años incluidos en el análisis y pues en el artículo 20 del reglamento nos establece que se pueden tomar en consideración información del contribuyente y las operaciones comparables correspondientes a 5 ejercicios anteriores al ejercicio fiscal. Muy bien, entonces ya nuestro reglamento nos establece que podemos tomar 5 ejercicios anteriores o 5 años anteriores. En la práctica se utilizan frecuentemente datos de varios años, especialmente cuando se aplican los métodos transaccionales o los métodos pues, basados en las operaciones. El número de años examinados depende de la legislación y las prácticas nacionales y de los hechos y circunstancias particulares del caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, cualquier ciclo económico pertinente. ¿Y a qué se refieren a tomar en cuenta? Pues las prácticas nacionales y ciclos económicos. Esto pues se refiere, digamos, a muchas empresas que, digamos, sus ciclos económicos no son iguales a los de una empresa pues que tiene un periodo fiscal normal. Entonces, hay que tomar en cuenta también las empresas que tienen periodos fiscales especiales, ¿no? Que no son como al 31 de diciembre, pues, de cada año. Entonces, a eso se refiere a tomar en cuenta. Algunas de las razones para ver los datos de varios años pueden incluir lo siguiente. La información de años anteriores puede revelar hechos que pueden o deberían haber influido sobre la determinación del precio de transferencia. Es decir, digamos, quizás en el análisis, digamos, de activos intangibles. Digamos, si yo quiero valorar un activo intangible o quiero saber qué cuesta una marca al día de hoy, el análisis de años anteriores me sirve mucho. ¿Por qué? Porque quizás se dio una venta de un activo intangible en un año diferente al que estoy analizando. Entonces yo, ¿qué pasa? Tengo que tengo que descontar ese valor a un valor presente y saber realmente cuánto vale esa marca partiendo del año que se vendió, ¿no? También tiene mucho que ver, digamos, cuando miramos las circunstancias económicas, cuando queremos ver las pérdidas o ganancias de una empresa, es muy importante revisar los años anteriores. También dice que los años anteriores
la revisión de años anteriores nos revelará información relevante sobre ciclos de vida del negocio y del producto y que pueden tener impactos materiales en la relación de la comparabilidad. También dice que puede revelar datos acerca de potenciales comparables externos que indican, por ejemplo, que de hecho pues no son comparables. Muy bien. El paso 2 del proceso tipo nos habla del análisis del conjunto de circunstancias del contribuyente, es decir, puede definirse como un análisis del sector y de los factores económicos. Esto ya lo tenemos dentro del análisis de los 5 factores del análisis de comparabilidad, pero bueno, siempre es importante mencionarlo de nuevo porque eso es clave. Nosotros tenemos que, digamos, ver al momento de realizar el análisis de precios de transferencia, pues establecer el análisis de cada sector, ¿no? Pues, digamos, puede ser, tengo que ver el sector farmacia, cómo está, cuáles son los precios, cuáles son las circunstancias económicas de este sector, igual con el sector agrícola, tengo que ver todas estas características del sector, ¿no? Igualmente referidos a la competencia y la regulación, así como otros elementos que afecten al contribuyente y su entorno. El paso 3, en el proceso tipo, tenemos la comprensión de la operación u operaciones vinculadas objeto de comprobación. La selección de la parte objeto de análisis debe ser coherente con el análisis funcional de la operación. Entonces, esto era lo que les mencionaba varias láminas antes, ¿no? Entonces, nosotros para elegir la parte de objeto de análisis, siempre vamos a elegir como parte analizada aquella que pues, tenga un análisis funcional menos complejo, es decir, realice menos funciones, tenga una menor inversión en activos y asuma menor riesgo. Entonces, siempre para poder nosotros determinar la parte de objeto de análisis, que es muy importante, que la parte de objeto de análisis no está como tal contemplada dentro de los 5 factores de comparabilidad, pero aquí en el proceso tipo nos dice, ok, nosotros para seleccionar esa parte de objeto de análisis va a ser la que su análisis funcional sea menos complejo. El paso número 4. El paso número 4 es ya la revisión de los comparables internos. Este proceso tipo, mírenlo como un mapa de lo que hay que hacer o lo que hay que establecer en todos los análisis o, qué sé yo, en un estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces, al final, vamos a recapitular todos estos pasos, pero básicamente esto nos ayuda como una guía de lo que debe de contener o lo que hay que hacer en un análisis de precios de transferencia. Bien, en el paso 4 tenemos la revisión de los comparables internos si los hubiere. Siempre que nosotros hemos ya seleccionado un método, por ejemplo, seleccionamos el método de margen neto operacional y nosotros estamos buscando potenciales comparables, empresas que son potenciales comparables para comparar mi empresa. Ok, entonces siempre vamos a evaluar 2 tipos de comparables, los comparables internos y los comparables externos. Los comparables internos, yo recuerdo que en capacitaciones yo siempre preguntaba, ¿qué entienden por comparables internos? Lastimosamente aquí pues no podemos tener nosotros no podemos interactuar de esa forma, pero por lo general siempre la respuesta era, no, comparables internos es como comparables del país. No, los comparables internos se refieren digamos, transacciones que yo he realizado, digamos, con empresas independientes. Por ejemplo, yo realizo o yo brindo un servicio a mi parte relacionada, pero también brindo ese mismo servicio a una parte independiente. Entonces, al momento de realizar mi análisis de precios, ya no voy a necesitar buscar empresas comparables por fuera, empresas de otros países o empresas por fuera, sino que yo ya tengo mi comparable externo, que es esa misma operación que realizo con mi comparable, con mi vinculada, también la realizo con un independiente. Entonces, un comparable interno es eso, ¿no? Una misma operación que yo realizo con una vinculada, que también la realizo con una independiente, entonces esa operación que realizo con un independiente yo la puedo utilizar como comparable y llevar
esa operación con la vinculada a rango de plena competencia al mismo precio que la realizo con mi parte independiente. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo de lo que ya les venía diciendo. Vamos a ir a la lámina anterior. Dice que los comparables internos pueden estar más directa y estrechamente relacionados con la operación vinculada revisada que los comparables externos, claramente, ¿no? Sería ideal siempre encontrar mejor un comparable interno que un comparable externo, ¿no? El análisis financiero se simplifica y resulta más fiable apoyarse en prácticas y criterios contables supuestamente idénticos a los comparables internos y operación vinculada. Asimismo, la información sobre los comparables internos puede resultar más compleja y menos onerosa. ¿Por qué dice que más completa y menos onerosa? Porque es información que ya tenemos nosotros a la mano, que básicamente solo vamos a realizar una comparación dentro pues, de nuestro mismo análisis financiero, ¿no? En lugar de buscar comparables externos, que nosotros, pues, es una inversión mucho más de tiempo y muchas veces los comparables externos solamente los encontramos con más fiabilidad en bases de datos comerciales, que claro, hay que hacer una inversión significativa. Bueno, pues un ejemplo es que una empresa vende a un distribuidor asociado y a un distribuidor minorista independiente. Okay, tenemos esta empresa que vende a su parte relacionada y vende a un independiente minorista. Muy bien, este es el comprador asociado y aquí tenemos al comprador independiente, ¿no? Entonces, esta misma empresa realiza la misma transacción, nada más que a un comprador asociado y a un comprador independiente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con su parte relacionada, el volumen de ventas es muchísimo más alto a comparación con el comprador independiente, porque es un distribuidor minorista independiente. A pesar, ustedes dirían, ok, entonces estoy haciendo mi análisis de precios de transferencia y yo aquí ya tengo mi comparable interno porque realizo la misma venta a la vinculada y a la independiente. Sin embargo, acá no podríamos utilizar este comparable interno. ¿Por qué? Porque el volumen de ventas no es el mismo. Entonces era lo que les venía diciendo desde el inicio. Siempre hay que tener en cuenta todas las circunstancias, las características de los bienes y la circunstancia de cómo se da la transacción, ¿no? Entonces, en este caso, este comparable independiente, este comparable, aunque es independiente, aunque este comparable interno es independiente y me sirve para realizar mi análisis de precios, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque la operación no se da bajo las mismas circunstancias. Entonces, en este caso, pues, no podría utilizar este comparable interno o se deben hacer ajustes para eliminar los efectos de la diferencia, ajustar las diferencias para que sea un comparable fiable. Pero claro, ¿no? También hay que tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos demasiados ajustes, el comparable se ve muy forzado. Entonces, claro, los resultados no son tan fiables cuando nosotros hacemos demasiados ajustes para que el comparable pues realmente no funcione para el análisis, por decirlo en palabras un poco más sencillas. Entonces, en este ejemplo no se puede utilizar el comparable interno en vista que los volúmenes de venta son distintos entre el comprador asociado y el comprador independiente. En el mejor de los casos, para poder utilizar un comparable interno, ese comprador independiente tuvo que haber comprado los mismos volúmenes que el comprador asociado. Paso número 5. Determinación de la fuente de información disponible sobre comparables externos cuando sea necesario. Esto era lo que les mencionaba cuando nosotros ya no contamos con comparables internos. Entonces tenemos que abocarnos a comparables externos, que estos pueden ser provistos por bases de datos comerciales, ¿ok? Estas bases de datos pueden resultar un método práctico y rentable para identificar potenciales comparables externos, pero presentan algunas dificultades, como ser, no existen en todos los países, no siempre contienen la misma información, no siempre las bases de datos comerciales contienen información lo suficientemente detallada para justificar el método que hemos elegido
aplicar, y en muchos países las bases de datos se utilizan para comparar los resultados de las sociedades más que de las operaciones, es decir, nos dan más información, digamos, de estados financieros y todo. Sin embargo, nosotros no encontramos mucha información para poder aplicar métodos tradicionales como, digamos, el precio comparable no controlado. En la utilización de bases de datos comerciales no debe primar la cantidad sobre la calidad, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? De que nosotros siempre, al momento de utilizar comparables externos, tenemos que ver que esto, que las potenciales comparables, las empresas potenciales comparables, pues cumplan más con los criterios de comparabilidad y no tener el montón de comparables, pero que realmente no cumplan con los criterios de comparabilidad. También existen aparte de las bases de datos comerciales, tenemos las comparables de fuentes extranjeras o no nacionales y la información no comunicada a los contribuyentes, que la administración tributaria, dice, puede disponer de información obtenida en actuaciones con otros contribuyentes o de otras fuentes de información que no se comuniquen al contribuyente como tal. A eso es al momento pues, de nosotros como administración tributaria realizar revisiones o fiscalizaciones. Dice, básicamente existen dos enfoques para realizar una búsqueda de comparables externos. Estos dos enfoques son el enfoque aditivo y el enfoque deductivo. El enfoque aditivo consiste en que la persona realice la búsqueda, que cuando la persona realice la búsqueda elabore una lista de terceras partes respecto de las que se crea que realizan operaciones potencialmente comparables. Después se procede a la recuperación de la información sobre las operaciones que llevan a cabo, ¿no? Y el enfoque deductivo es más, pues, enfocado a que se inicia con una amplia serie de sociedades que operan en el mismo sector de actividad, llevan a cabo funciones generales similares y no presentan características económicas que resulten sensiblemente diferentes. Entonces, podríamos decir, pues, que el enfoque deductivo es un poco más detallado, porque en el enfoque aditivo, en resumen, el enfoque aditivo es básicamente, yo voy a hacer una lista de terceras partes que creo que realizan mis mismas actividades, y entonces voy a enlistar esas actividades. Ah, ok, entonces como esta vende naranjas, la mía también, ok, entonces todas las que venden naranjas, ok. Pero no, el enfoque deductivo se va un poco más allá, más a las características económicas y a todos los factores de comparabilidad que hemos dicho. Pero, pues, sin embargo, dice, el listado se depura y claro, el enfoque deductivo tiene esta parte que va como por etapas. Claro, primero tiene un grupo de empresas que cumplen con las características económicas y después, ¿qué pasa? Después van depurando toda esa información, el enfoque deductivo tiene, por decirlo así, un grupo de empresas, empieza con este enfoque nosotros podemos empezar, digamos, ok, tengo este grupo de empresas que yo la busco, digamos, por resultados operativos, ya me tira, o una empresa que según su código SIC, según su código de actividad económica, pues realiza las mismas actividades que la mía. Ok, entonces el enfoque deductivo después de nosotros tener toda esa lista de empresas, nosotros vamos viendo a detalle todas las circunstancias económicas o en detalle todas las actividades que estas empresas realizan, y nosotros pues vamos depurando toda esta lista. Entonces, el éxito de la búsqueda de comparables externos sería pues la aplicación de los dos enfoques, tanto el aditivo como el deductivo. Como está aquí, la utilización de estos enfoques aditivo y deductivo no deben ser utilizados de forma exclusiva. Como lo había mencionado, pues el éxito de la búsqueda de potenciales comparables se basaría pues en la utilización de estos dos enfoques, aditivo tanto deductivo, ¿no? Y el análisis de comparabilidad debe ser transparente, sistemático y verificable, según ya lo establece el enfoque deductivo, que se va un poco más a detalle ya con la comparación de las empresas. El paso número 6 sería la selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado, que como ya lo había mencionado antes, siempre se va a tener en cuenta tanto la aplicación de mejor método que se adecue a las circunstancias de la transacción y, perdón, y también la jerarquización de esos métodos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos
ya hemos encontrado la comparable, ya sea interno o externo, vamos a dirigirnos entonces a la selección del método. ¿Y qué vamos a tener en cuenta antes de seleccionar algún método? Que la jerarquización de métodos y el principio del mejor método que se adecue a las circunstancias económicas de la transacción y de la empresa. Muy bien, el paso 7 es la identificación de comparables potenciales. Una vez que nosotros ya hemos identificado las comparables, ya sabemos qué método aplicar, entonces nosotros vamos a identificar qué empresas realmente nos sirven, tomando en cuenta pues la información que hemos encontrado sobre estas potenciales comparables. Entonces nos dice que en el paso 7, una vez que se ha seleccionado el método de precio de transferencia, se deben analizar las posibles comparables identificadas. El siguiente paso es que existen limitaciones en la identificación de comparables, como por ejemplo en ciertos sectores y mercados, las operaciones independientes pueden ser muy poco frecuentes. Pues, ¿qué es lo que les decía al inicio, no? Que el principio de plena competencia muchas veces nosotros podemos encontrar esa dificultad, ¿no? De que nosotros queremos encontrar empresas potenciales comparables que realicen las mismas actividades que empresas que tienen operaciones con partes relacionadas. Sin embargo, a veces es muy difícil encontrar empresas independientes que realicen las actividades idénticas a las que realizan empresas vinculadas. El análisis de comparabilidad realizado en este paso puede requerir que se rechacen uno, varios o todos los comparables potenciales indicados en el paso 4 y 5, que es la identificación de potenciales comparables internos o externos. Si este es el caso, puede ser necesario revisar los pasos 4 y 7. O sea, estar revisando si hay realmente comparables internos y la identificación de potenciales comparables, ¿no? En la práctica, dice, los pasos 4, 5 y 7 pueden necesitar ser revisados hasta llegar a una conclusión satisfactoria. Es decir, que nosotros no siempre nos vamos a ir con los primeros resultados que tengamos, porque puede ser que ya en el resultado final del rango de plena competencia tengamos muchas falencias. Entonces puede ser que nosotros repitamos los pasos 4, 5 y 7 muchas veces, o sea, buscar muchas veces comparables que mejor se adecúen a nuestra empresa o que comparables que sí verdaderamente cumplan con todos los factores de comparabilidad. Entonces no hay que irnos a la primera o no, por lo menos no hay que desanimarse con la primera búsqueda que hagamos, sino que estos pasos se pueden repetir muchas veces hasta encontrar los potenciales comparables que realmente pues satisfagan las circunstancias de la operación, de la empresa y de la transacción, ¿no? Y hay algunos criterios también para rechazar estas comparables, que son criterios referidos al tamaño de la empresa, atendiendo las ventas, activos o números de empleados, criterios vinculados a los intangibles, como los ratios de valor neto de los intangibles sobre el valor neto total de los activos, es decir, pues lo que les mencionaba anteriormente, pues no voy a elegir también comparables que tengan gastos muy grandes en investigación y desarrollo o que tengan gastos muy grandes en pagos de regalías por una marca o un signo y mi empresa no lo hace o la empresa que yo estoy eligiendo como comparable no realiza este tipo de gastos, ¿no? Criterios relacionados con la importancia de las exportaciones, es decir, los volúmenes, también ya lo había ejemplificado, criterios relacionados con las existencias en su valor absoluto o relativo cuando corresponda, y otros criterios que permitan excluir a terceras partes que se encuentren en situaciones especiales, tales como sociedades que están iniciando su actividad. Eso también yo lo había mencionado, no voy a elegir, digamos, empresas potenciales comparables que apenas vienen comenzando sus actividades cuando yo ya tengo varios años posicionado en el mercado. Y paso número 8, determinación y aplicación de ajustes de comparabilidad cuando sean pertinentes. Pues estos ajustes de comparabilidad también es un tema un poco más árido que lamentablemente no creo que podamos alcanzar a verlo a detalle aquí en esta jornada. Pero dice que cuando se identifiquen diferencias entre transacciones controladas y no controladas y es posible ajustarlas, se pueden requerir ajustes de comparabilidad. En la práctica dice, cuando se realicen tales ajustes, es importante asegurarse que la base de los ajustes
se explique y documente claramente que los ajustes se basen en la medida de lo posible en criterios objetivos. Muy bien, esto nos quiere decir pues que cuando nuestros potenciales comparables realmente no cumplan con todos los factores de comparabilidad, pues es necesario muchas veces que nosotros hagamos ajustes de comparabilidad, ¿no? Para hacer que, que nuestras potenciales comparables realmente las podamos utilizar y aplicar un método. Y el paso número 9, interpretación y uso de los datos recabados y determinación de la remuneración de plena competencia. Finalmente, cuando nosotros ya tenemos nuestro método, cuando nosotros ya tenemos nuestras empresas comparables y ya hemos aplicado, pues es el momento en el que nosotros ya hacemos esa comparación, ¿no? Comparación de información financiera, información de precios. Entonces, en la práctica dice, la mayoría de las veces la aplicación del método más apropiado dará como resultado un rango de cifras posibles. A este rango se le llama rango de plena competencia y también a más a detalle lo pueden encontrar en el artículo 26 del reglamento de la ley de precios de transferencia. También se puede llegar a un rango de plena competencia mediante el cual se aplique más de un método de precios de transferencia. Sin embargo, pues no existe un requisito general para aplicar más de un método. Y esto pues tampoco no es muy frecuente. Muy bien, el rango de plena competencia comprende numerosas transacciones no controladas comparables comparables de comparabilidad relativa. Igual puede ser apropiado utilizar herramientas estadísticas como rango intercuartil para reducir el rango. Es decir, pues, ¿qué nos quiere decir esto? Una vez que nosotros tengamos pues nuestra información y nosotros apliquemos nuestros indicadores de rentabilidad según lo establezcan ya la metodología de precios dependiendo cada método, entonces de estos indicadores de rentabilidad nosotros podemos aplicar un rango intercuartil y diremos que el precio se tiene que adecuar a la mediana de este rango intercuartil, y es cuando una empresa, y mientras esta empresa se encuentre dentro de este rango intercuartil, pues diremos que la empresa está realizando operaciones en plena competencia. Entonces, bueno, esto sería el paso 9. Aquí pues tenemos un poco más sobre el rango de plena competencia. Dice, cuando el rango de plena competencia comprende transacciones no controladas comparables de comparabilidad, puede ser apropiado excluir las transacciones con un menor grado de comparabilidad. Bueno, esto ha sido todo. Espero me haya dado a explicar bien y bueno, espero sus consultas. Igualmente, recordarles que si ustedes tienen una consulta un poco más detallada, nos pueden mandar correo al Departamento de Precios de Transferencia y pueden anotar el correo que es preciosdetransferencia@sar.gov.hn. Muchas gracias por su atención. Espero pues les haya yo ampliado un poco más los conocimientos sobre la aplicabilidad. Gracias.